Imagina que te entregan una carta. No significa nada para ti. Es una pared de caracteres aleatorios. Q, T, F, Z, W, M. Letras sin patrón, sin lógica, sin sentido. Cientos de ellas. Miles de ellas. Millones de ellas, llegando cada día a través de frecuencias de radio, a través del frío y oscuro aire de un continente en guerra. Submarinos alemanes enviando coordenadas. Divisiones Panzer enviando órdenes. La Luftwaffe enviando planes de ataque. Y cada uno de esos mensajes, cada instrucción mortal, envuelto en una jaula matemática tan compleja, tan estratificada, tan aparentemente irrompible que los hombres que la construyeron creían, con absoluta y total confianza, que ningún ser humano vivo podría jamás leer lo que había dentro. Estaban equivocados. Pero para demostrarlo se necesitaría una mente muy particular. No la de un general, ni la de un soldado, ni siquiera la de un espía. Se necesitaría un hombre que pensara de una manera que la mayoría no pudiera comprender, en un lenguaje que no fuera inglés, ni alemán, ni francés, sino matemáticas. Matemáticas puras, frías e implacables. Y se necesitaría la guerra intelectual más larga y agotadora jamás librada. Una guerra que no tuvo lugar en un campo de batalla, sino dentro de un conjunto de cabañas de madera en la campiña inglesa, donde personas brillantes bebían té malo y contemplaban problemas imposibles hasta que lo imposible se resolvía. Esta es la historia de cómo se descifró el dispositivo de cifrado más sofisticado de la historia de la humanidad. Cómo cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Y cómo el hombre que lo logró murió en el anonimato casi total, mientras que el secreto que guardaba contribuyó a dar forma al mundo moderno en el que vivimos hoy. Para comprender qué hacía que la máquina Enigma fuera tan aterradora, hay que comprender las matemáticas de la desesperación que representaba. La máquina Enigma parecía, a simple vista, increíblemente sencilla. Tenía aproximadamente el tamaño de una máquina de escribir. Contaba con un teclado, como una máquina de escribir. Tenía un panel de luces, un panel de letras que se iluminaba al pulsar una tecla. Tenía una serie de rotores, 3 o a veces 4. Cada uno un disco físico grabado con todo el alfabeto en su borde y cableado internamente para intercambiar una letra con otra. Y tenía un panel de conexiones, un panel donde se conectaban pares de letras mediante cables, intercambiándolas incluso antes de que comenzara el intercambio de letras en los rotores. Cuando un operario alemán pulsaba la letra A, la señal pasaba por el panel de conexiones, a través de 3 rotores giratorios, chocaba contra una placa reflectora, rebotaba a través de esos mismos 3 rotores en sentido inverso e iluminaba una letra completamente diferente en el panel de la lámpara. Por ejemplo, la letra R. El operario escribía la R. Su compañero, en algún lugar de la Europa ocupada o en las gélidas profundidades del Océano Atlántico, tenía una máquina idéntica con la misma configuración y tecleaba la R, y la máquina iluminaba la A, sencillo en teoría, catastrófico en la práctica. He aquí la razón. El número de configuraciones posibles de una máquina Enigma estándar de 3 rotores no era solo grande, sino incomprensible. Había 5 rotores posibles para elegir, y 3 debían seleccionarse y ordenarse. Cada rotor tenía 26 posiciones iniciales. El panel de conexiones podía intercambiar hasta 10 pares de letras simultáneamente. Al multiplicar todas estas posibilidades, se llegaba a un número que se ha calculado en aproximadamente 158.962.555.217.826.360.000, es decir, unos 158 quintillones de configuraciones posibles. 158 quintillones. Para que se hagan una idea, si un equipo de personas probara todas las configuraciones posibles a razón de una por segundo, trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, sin descansos ni errores, tardaría más que la edad estimada actual del universo observable en probarlas todas. Y la configuración cambiaba. Cada día, a medianoche, todos los operadores alemanes de la Wehrmacht, la Kriegsmarine y la Luftwaffe recibían un nuevo libro de códigos. Cada mañana, un laberinto completamente nuevo. 158 quintillones de puertas, todas cerradas, todas bloqueadas de nuevo, cada 24 horas. Los criptoanalistas británicos de la Escuela Gubernamental de Códigos y Cifrado, trasladados de Londres a una mansión victoriana al norte de la capital llamada Bletchley Park, recibían diariamente un volumen casi inabarcable de mensajes alemanes interceptados. Para 1941, procesaban miles de mensajes al día. La información contenida en esos mensajes, rutas de convoys, coordenadas de ataque, movimientos de tropas, era de un valor militar incalculable.
y era completamente ilegible. Hombres de considerable inteligencia se sentaban en fríos cuartos y observaban el caos de letras. Algunos tenían brillantes trayectorias académicas a sus espaldas. Lingüistas, campeones de ajedrez, expertos en crucigramas, personas reclutadas específicamente por su capacidad para detectar patrones en el ruido. Ocasionalmente, podían descifrar mensajes individuales mediante un minucioso análisis manual, aprovechando pequeños errores humanos que cometían los operadores alemanes. Usar la misma secuencia inicial 2 veces, escribir el nombre de su novia como mensaje de prueba, no seguir el protocolo. Pero no eran soluciones. Eran golpes de suerte. Momentos fugaces de lucidez en una niebla impenetrable. En el instante en que el reloj marcaba la medianoche en Berlín y se emitía un nuevo conjunto de códigos, la niebla volvía a cubrirlo todo. La Marina Real estaba perdiendo la batalla del Atlántico. Los submarinos alemanes, coordinados en lo que el almirante Karl Donitz denominó tácticas de manada de lobos, hundían buques mercantes aliados a un ritmo vertiginoso. Entre enero y junio de 1942, los submarinos alemanes hundieron más de 3 millones de toneladas de buques aliados solo en el Atlántico. Combustible, alimentos, armas, hombres, todo se hundía en el fondo del océano. Gran Bretaña, una nación insular, estaba siendo asfixiada lentamente. Winston Churchill diría más tarde que lo único que realmente le aterrorizó durante la guerra fue el peligro de los submarinos. No el Blitz. No la amenaza de invasión. Los submarinos. Porque los submarinos eran guiados por enigma. Algo tenía que cambiar. Alguien tenía que romper lo irrompible. Y en una cabaña con corrientes de aire en Bletchley Park, alguien lo estaba intentando. Alan Mathieson Turing nació en Londres el 23 de junio de 1912. En el seno de una familia de clase profesional. Su padre, Julius, trabajaba en el servicio civil indio, y Alan pasó gran parte de su infancia viajando entre parientes lejanos mientras sus padres permanecían en el extranjero. Según todos los testimonios, era un niño singular. Aprendió a leer por sí mismo en 3 semanas, a los 6 años. Sus informes escolares reflejaban una extraña mezcla de admiración y desconcierto. Profesores que reconocían un talento extraordinario, pero que al mismo tiempo no lograban ubicarlo en ningún lugar que tuviera sentido dentro de la institución. No se ajustaba al perfil esperado de un estudiante británico. Lo que tuvo, casi desde el principio, fue una relación obsesiva con la mecánica del pensamiento. No con el lenguaje, ni con la historia, ni con los rituales sociales de la educación de la clase alta inglesa. Quería saber cómo funcionaban las cosas al nivel más profundo posible. Cómo las mentes procesaban la información, cómo los sistemas lógicos podían reducirse a sus componentes esenciales. Siendo adolescente, leyó los trabajos de Einstein no como una tarea, sino por interés personal, y no solo los comprendió, sino que identificó una ambigüedad en el razonamiento de Einstein que los adultos a su alrededor habían pasado completamente por alto. En el King's College de Cambridge, estudió matemáticas y obtuvo una distinción que lo situó entre las mentes matemáticas más brillantes de su generación. En 1936, a los 23 años, publicó un artículo que con el tiempo sería reconocido como uno de los documentos fundamentales de la era de la informática. En él, describía una máquina hipotética, ahora conocida como la máquina de Turing, capaz de simular cualquier cálculo matemático siguiendo un conjunto de instrucciones en una cinta infinita. No estaba construyendo una máquina, estaba describiendo su estructura lógica. El concepto de computación programable de propósito general. El núcleo teórico de cada ordenador, cada teléfono, cada dispositivo que hayamos usado, fue esbozado en ese artículo por un joven de 23 años en Cambridge. Para cuando estalló la guerra, Turing había completado una beca en Princeton, conocido las mentes más brillantes de la lógica matemática, incluido el legendario John von Neumann, y regresado a Gran Bretaña con una peculiar mezcla de genialidad y torpeza social que lo hacía a la vez indispensable y algo fuera de lugar en casi cualquier sitio al que entraba. Encadenaba su taza de té al radiador para evitar que sus colegas se la robaran. Usaba una máscara de gas al montar en bicicleta, no por los bombardeos, sino porque era alérgico al polen. Una vez enterró lingotes de plata en el bosque de Bletchley como medida de precaución ante una posible invasión alemana y luego olvidó dónde los había puesto. Además, en otoño de 1939, se presentó a trabajar en Bletchley Park e inmediatamente se dedicó a abordar el problema de cifrado matemáticamente más complejo de la historia. Lo que lo impulsaba no era simplemente el patriotismo, aunque éste estaba presente. Tampoco era simplemente el desafío intelectual, si bien este era precisamente el tipo de desafío que lo había absorbido desde la infancia. Era algo más personal,
más urgente. Turing era un hombre que comprendía, a un nivel muy íntimo, lo que significaba ser vulnerable. Lo que significaba existir en un sistema que no tenía un lugar reservado para uno. Era homosexual en una época en que la homosexualidad era un delito en Gran Bretaña, un hecho que el Estado británico utilizaría en su contra con brutales consecuencias años después. En la escuela, había amado a un chico llamado Christopher Morcombe, su primera y quizás más profunda amistad, un compañero entusiasta de las matemáticas que murió de tuberculosis bovina cuando Alan tenía 17 años. Ese dolor, esa pérdida de alguien que realmente lo había comprendido, le había dejado una huella imborrable. Pensó en Christopher durante el resto de su vida. Y cuando llegó a Bletchley, había algo en la absoluta urgencia del problema, en la absoluta necesidad de salvar vidas, que lo impulsó con una concentración que sus colegas describirían más tarde como casi sobrehumana. Dormía muy poco. Trabajaba sin parar. No intentó resolver enigma haciendo lo que hacían los demás. Intentó resolverlo cambiando la naturaleza de la pregunta. La pregunta que la mayoría de la gente en Bletchley se hacía era, ¿cómo adivinamos la configuración correcta? Intentaban, más o menos, encontrar una manera de analizar manualmente las posibles configuraciones, utilizando razonamientos ingeniosos y aprovechando los errores. Turing analizó el mismo problema y planteó una pregunta diferente. Preguntó, ¿es posible construir una máquina que pueda encontrar la configuración automáticamente? No se trataba de una idea completamente nueva. Los matemáticos polacos Marian Rejewski, Jerzy Rosiecki y Henryk Zygalski habían logrado algo extraordinario que la historia a menudo ha subestimado. Trabajando para la Oficina Polaca de Cifrado durante la década de 1930, con solo fragmentos de información obtenidos mediante espionaje y su asombrosa brillantez matemática, habían conseguido descifrar enigma. Versiones anteriores que operaban bajo protocolos alemanes más antiguos y predecibles. Rejewski, trabajando con la teoría de grupos, una rama abstracta de las matemáticas desconocida para la mayoría, dedujo el cableado interno de los rotores de enigma a partir de principios fundamentales, utilizando únicamente una colección de mensajes interceptados y conocimientos básicos de combinatoria. Lo logró cuando tenía poco más de 20 años. Fue uno de los mayores logros intelectuales en la historia de la criptografía. Los polacos construyeron un dispositivo electromecánico llamado bomba, capaz de probar configuraciones mecánicamente y encontrar los ajustes diarios en aproximadamente 2 horas. Durante un tiempo, descifraron las comunicaciones militares alemanas. Sin embargo, en 1938, los alemanes añadieron un cuarto rotor a la máquina Enigma naval y aumentaron el número de conexiones de panel de conexiones, y el sistema polaco dejó de ser viable. La bomba habría requerido 60 máquinas para gestionar la nueva complejidad. Polonia, ante la inminente invasión, carecía tanto de recursos como de tiempo. En julio de 1939, apenas 6 semanas antes de que los tanques alemanes cruzaran la frontera polaca, la inteligencia polaca entregó todo su conocimiento a Francia y Gran Bretaña. Fue un acto de extraordinaria generosidad científica y desesperación estratégica. Los polacos lo dieron todo sin pedir nada a cambio, salvo que el trabajo continuara. Turing heredó esa base y construyó algo más grande sobre ella. Comprendió que el principio de bomba era sólido, pero insuficiente. Lo que se necesitaba no era una versión más sofisticada del mismo método, sino una máquina fundamentalmente diferente, capaz de explotar no solo la estructura matemática de Enigma, sino también los patrones humanos predecibles que los operadores alemanes introducían inevitablemente en sus mensajes. Turing identificó lo que denominó una pista, un fragmento de texto plano conocido o adivinado que podía compararse con una sección del texto cifrado. Dado que los operadores alemanes seguían protocolos rígidos, comenzando los informes meteorológicos con la misma frase formulada, despidiéndose de los mensajes con las formalidades militares alemanas estándar, ocasionalmente, utilizando mensajes de prueba que solo decían «ah». Siempre había fragmentos de lenguaje predecible ocultos en el caos cifrado. Si se supiera, o se pudiera intuir, que un mensaje en particular probablemente contenía la frase «keine besonderen Ereignisse», nada que reportar, se podría usar ese conocimiento como palanca. La máquina de Turing, que los británicos llamaron Bombe, en homenaje a la bomba polaca, probaba sistemáticamente las posibles configuraciones comparándolas con la matriz, rechazando las que producían contradicciones y señalando las que no. No se trataba de probar todas las configuraciones posibles mediante fuerza bruta. Se trataba de razonar, de eliminar, de reducir el laberinto mediante la lógica en lugar del agotamiento. El desafío de ingeniería era inmenso.
Cada unidad bombé era un gabinete de aproximadamente 2 metros de ancho, 2 metros de alto y casi 1 metro de profundidad. Pesaba 1 tonelada métrica. En su interior, contenía 108 tambores giratorios, cada uno representando un rotor Enigma simulado, impulsados por un motor eléctrico y conectados por una red de cables tan densa e intrincada que las mujeres que los operaban y mantenían, miembros del Servicio Naval Real Femenino, conocido como RENS, necesitaban semanas de entrenamiento solo para comprender la configuración inicial. La máquina recorría diferentes configuraciones, con sus tambores girando y haciendo clic, hasta que una posible solución provocaba que todos los circuitos eléctricos se completaran simultáneamente. Un momento llamado parada, indicado por una serie de luces en el panel frontal. La operadora registraba los ajustes indicados y se los pasaba a un analista humano para su verificación. Turing colaboró estrechamente con el ingeniero Harold Dock Kent, de la British Tabulating Machine Company, para convertir el diseño teórico en un hardware funcional. El proceso no fue sencillo. Las primeras pruebas arrojaron demasiados falsos positivos, configuraciones que parecían soluciones pero no lo eran, lo que obligaba a los analistas a perder un tiempo valioso verificando callejones sin salida. Turing perfeccionó el diseño con una técnica llamada tablero diagonal, añadida por otro brillante matemático de Bletchley llamado Gordon Welchman, que utilizaba la estructura lógica del tablero de conexiones de Enigma para reducir drásticamente los falsos positivos. La aportación de Welchman fue, en palabras del propio Turing, una idea tan brillante que prácticamente duplicó la eficacia de todo el sistema. La primera bombé, llamada Victory, fue entregada en Bletchley Park el 18 de marzo de 1940. Funcionaba, pero de forma imperfecta. No era lo suficientemente rápida ni fiable. El ejército alemán generaba miles de mensajes al día a través de múltiples redes encriptadas. Una sola máquina era una prueba de concepto. Ganar la guerra requería algo mucho más avanzado. Lo que siguió fue una carrera que combinó espionaje, ingeniería, matemáticas y una voluntad humana inquebrantable. Los oficiales de inteligencia organizaron lo que se conoció como operaciones de pinzamiento, misiones navales deliberadamente peligrosas diseñadas para capturar material enigma de buques alemanes antes de que sus tripulaciones pudieran destruirlo. En mayo de 1941, el HMS Bulldog capturó una máquina enigma completa, un conjunto de rotores, lo que es crucial. Un libro de códigos actualizado del buque meteorológico alemán München. En febrero de 1942, marineros del HMS Petard abordaron el submarino alemán U-559, que se hundía en el Mediterráneo, y se sumergieron repetidamente en el buque que se inundaba y se hundía para recuperar libros de códigos. Dos de esos marineros, los tenientes Tony Fasson y Colin Gracier, se ahogaron cuando el submarino finalmente se hundió. Dieron sus vidas por el papel que podría ayudar a las máquinas de Turing a leer el mar. A finales de 1941, Bletchley Park contaba con 8 máquinas bombé en funcionamiento. En 1943, ya eran 49. Al final de la guerra, más de 200 máquinas bombé operaban de forma continua, trabajando por turnos las 24 horas del día, operadas por casi 2.000 mujeres del Servicio Naval Femenino, RENS, que ajustaban los tambores, interpretaban las paradas y mantenían el equipo con una precisión y dedicación que la historia, lamentablemente, ha tardado en reconocer adecuadamente. Y entonces llegó el gran avance. Un momento que no surgió de un destello de inspiración, sino de la acumulación constante de técnicas mejoradas, máquinas más rápidas, mejores sistemas de cifrado, y una mañana en los registros de los criptoanalistas en la que se anotó lo impensable de forma discreta y casi burocrática. La fecha era finales de 1942 y principios de 1943, cuando la plena capacidad industrial de la red bombé de Bletchley comenzaba a alcanzar su madurez operativa. El Enigma naval, la variante más difícil y trascendental, que protegía las comunicaciones de los submarinos que estrangulaban las líneas de suministro del Atlántico, había sido descifrado. Lo que antes requería días de trabajo manual incierto, o permanecía completamente impenetrable, ahora se resolvía en horas. Y a medida que las máquinas mejoraban y los criptógrafos acumulaban experiencia, a medida que crecía el catálogo de códigos conocidos y se perfeccionaban las técnicas para explotar los hábitos procedimentales alemanes, el tiempo se acortaba. Las horas se convirtieron en una hora. Una hora se convirtió en 40 minutos. 40 minutos se convirtieron en menos. 11 minutos. Ese fue el tiempo que tardaron, en su máxima eficiencia operativa, las máquinas bombé de Bletchley Park en reducir la cantidad de combinaciones posibles de Enigma a un número viable.
11 minutos desde que se introdujo un mensaje contra una buena matriz hasta que se logró la primera parada válida. 11 minutos para abrir una jaula que los ingenieros militares alemanes creían que permanecería cerrada para siempre. Los alemanes tenían motivos de sobra para confiar. Sus asesores de seguridad de señales revisaban periódicamente Enigma y concluían sistemáticamente que sus cálculos matemáticos la hacían inmune al criptoanálisis. Con 158 quintillones de configuraciones, incluso con asistencia mecánica avanzada, calculaban que descifrar las claves diarias estaba simplemente fuera del alcance de cualquier capacidad real del enemigo. Su arrogancia no era infundada. Según cualquier lógica matemática convencional, tenían razón. Lo que no habían tenido en cuenta no era un fallo en sus cálculos, sino un fallo en su imaginación. Habían asumido que el desafío era un problema de magnitud. Simplemente no se podían probar suficientes configuraciones con la suficiente rapidez. No habían considerado del todo la posibilidad de que alguien encontrara la manera de no probar la mayoría de las configuraciones. Esa es la distinción que Turing incorporó a la bomba. No fue la fuerza bruta, sino la eliminación lógica. La máquina no probó 158 quintillones de configuraciones, las rechazó. Utilizó las contradicciones matemáticas inherentes al diseño de Enigma, el hecho de que una carta nunca pudiera cifrarse a sí misma, el hecho de que las conexiones del panel de conexiones crearan cadenas lógicas específicas, para reducir el espacio de búsqueda de incomprensible a manejable. Los alemanes habían ocultado sus mensajes en un laberinto. Turing había encontrado el hilo conductor. La información procedente de Bletchley Park recibió la clasificación ultra, más allá del alto secreto. Era tan sensible y potencialmente comprometedora que el gobierno británico hizo todo lo posible por ocultar su existencia. Cuando la información ultra indicaba que una operación alemana era inminente en un lugar específico, los planificadores militares a veces tenían que tomar decisiones desgarradoras, enviar un avión de reconocimiento para proporcionar una explicación alternativa plausible de cómo lo sabían, o permitir que el ataque siguiera adelante y murieran personas, antes que revelar que Enigma había sido descifrado. En algunos casos terribles, la protección del secreto era más importante que actuar en base a la información en sí. Pero cuando pudieron actuar, los resultados fueron decisivos. Los escuadrones de convoys del almirante Dönitz fueron cada vez más localizados y destruidos por las escoltas de convoys, cuyas rutas se habían ajustado en función de los informes de posición de los submarinos descifrados. Las líneas de suministro a través del Atlántico comenzaron a mantenerse. Combustible, alimentos, tanques y finalmente, soldados estadounidenses cruzaron el océano en número suficiente para cambiar el equilibrio estratégico de toda la guerra. Las líneas de suministro de Rommel en el norte de África fueron leídas e interceptadas. Se rastrearon los movimientos de la flota de superficie alemana. Antes del desembarco del día de en junio de 1944, la inteligencia ultra ayudó a confirmar que la elaborada operación de engaño aliada, convencer a los alemanes de que el desembarco principal se produciría en Pas de Calais en lugar de Normandía, había funcionado. Cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en esas playas normandas, el alto mando alemán dudó durante horas cruciales, inseguro de si debía desplegar sus reservas, en parte porque las comunicaciones de Enigma les habían indicado que se avecinaba algo más. Hombres que habrían muerto sobrevivieron. El curso de la guerra cambió. Los historiadores han estimado que la inteligencia de Ultra acortó la Segunda Guerra Mundial en al menos 2 años. Algunos incluso elevan esta estimación. 2 años, considerando las tasas de mortalidad de 1942 a 1944, el punto álgido del Holocausto y la máxima masacre industrial del Frente Oriental, representan una cantidad de vidas salvadas que desafía la comprensión. Las estimaciones más bajas sugieren que el trabajo realizado en Bletchley Park, basado en la bomba de Turing y en los cimientos que los matemáticos polacos legaron a los aliados en su momento más crítico, salvó entre 14 y 21 millones de vidas. Entre 14 y 21 millones de seres humanos. La guerra terminó en 1945. Las máquinas bombé fueron desmanteladas discretamente. Los archivos fueron clasificados. Quienes habían trabajado en Bletchley Park firmaron la ley de secretos oficiales y regresaron a casa sin decir nada. Durante casi 3 décadas, el logro intelectual más importante de la Segunda Guerra Mundial simplemente no existió en los registros públicos. Los hombres y mujeres que lo habían hecho no podían contárselo a sus familias, no podían incluirlo en sus solicitudes de empleo, no podían explicar por qué ciertas experiencias de la guerra los habían marcado tan profundamente. Lo llevaron en soledad. Alan Turing retomó su trabajo académico. Escribió artículos sobre morfogénesis,
los patrones matemáticos mediante los cuales los organismos biológicos desarrollan sus formas físicas. Trabajó en la cuestión de si se podía decir que las máquinas pensaban, proponiendo lo que llamó un juego de imitación, una prueba de inteligencia artificial que hoy conocemos como la prueba de Turing y que sigue siendo el marco central del debate filosófico sobre la inteligencia artificial. Corrió maratones. Era un corredor de fondo de alto nivel, completando un maratón en 2 horas y 46 minutos, un tiempo suficiente para haber formado parte del equipo olímpico británico de 1948 de no haber sido por una lesión. Fue, en muchos sentidos, extraordinariamente discreto. En 1952, fue arrestado. Un hombre había entrado a robar en su casa. Turing denunció el robo a la policía y, durante la investigación, reveló que mantenía una relación sentimental con el hombre que le había facilitado el acceso. El sistema de justicia penal británico lo procesó por indecencia grave en virtud del artículo 11 de la Ley de Enmienda del Derecho Penal de 1885, la misma ley que había arruinado la carrera de Oscar Wilde. Turing fue declarado culpable. Se le dio a elegir entre prisión y castración química mediante inyecciones hormonales. Eligió las inyecciones. También le retiraron su autorización de seguridad. El hombre que había hecho más que quizás ningún otro para evitar que Gran Bretaña perdiera la Segunda Guerra Mundial fue considerado un riesgo para la seguridad del país al que había salvado. Tenía 40 años. El 7 de junio de 1954, Alan Turing fue hallado muerto en su casa de Wilmslow, Cheshire. Tenía 41 años. Sobre su mesita de noche yacía una manzana a medio comer, y la autopsia determinó que la causa de la muerte fue envenenamiento por cianuro. El forense dictaminó que se trató de un suicidio. Su madre creyó hasta su propia muerte que fue un accidente, que él había estado realizando experimentos químicos y había sido descuidado. Quienes mejor lo conocían estaban divididos. No existe una versión definitiva. Solo la manzana y el silencio. El gobierno británico desclasificó los archivos de Bletchley Park a partir de la década de 1970, y el alcance total de lo que allí se había hecho se fue conociendo gradualmente. Se escribieron libros. Se realizaron documentales. La magnitud de la contribución de Turing comenzó a comprenderse, poco a poco. En 2009, el primer ministro británico Gordon Brown emitió una disculpa pública formal por el trato que Turing había recibido. En 2013, la reina Isabel II le concedió un indulto real póstumo. En 2021, su rostro apareció en el billete británico de 50 libras. La imagen de un hombre que descifró mensajes imposibles ahora impresa en la moneda de la nación cuya guerra imposible ayudó a ganar. Los matemáticos polacos Rejewski, Rosicki y Zygalski, quienes descifraron Enigma y compartieron su trabajo tras la caída de su país, permanecieron durante décadas prácticamente ausentes del registro público. Rejewski sobrevivió a la guerra y regresó a Polonia, donde trabajó como contable durante años, con la prohibición impuesta por las leyes de secreto de la era comunista de hablar sobre su trabajo durante la guerra. Finalmente, testificó públicamente en la década de 1970. Falleció en 1980. El alcance total de su contribución al desciframiento de Enigma solo fue reconocido internacionalmente mucho después de su muerte. Las mujeres del servicio naval femenino, RENS, que operaban las máquinas bombe, aquellas que las manejaban por turnos las 24 horas del día, memorizaban las configuraciones, mantenían el equipo y gestionaban la información con discreción y precisión, fueron durante muchos años las menos reconocidas. Su labor fue esencial. Su silencio fue absoluto y prolongado. Muchas murieron sin haber contado jamás lo que habían hecho. En su esencia, lo que Turing y el equipo de Bletchley construyeron no fue solo un método para leer mensajes enemigos. Crearon la prueba de concepto para máquinas computacionales programables, diseñadas específicamente para resolver problemas de una complejidad hasta entonces imposible. Los principios de diseño de la bomba influyeron directamente en el desarrollo de Colossus, la primera computadora digital electrónica programable del mundo. Construida en Bletchley Park en 1943 para descifrar el aún más complejo cifrado de Lorenz utilizado por el alto mando de Hitler. Colossus no era una bomba, pero no habría existido sin lo que la bomba demostró que era posible. Y desde Colossus, pasando por las computadoras de Manchester de la posguerra, la revolución del transistor, el microchip y el dispositivo en el que estás viendo esto ahora mismo, la línea de herencia, por compleja y no lineal que sea, se remonta a aquella fría habitación del barracón 8 en Bletchley Park, donde un hombre solitario, brillante y abatido se sentaba frente a un problema imposible y se negaba a aceptar que la palabra imposible existiera. Cada mensaje cifrado que envías hoy, cada conexión HTTPS que establece tu navegador,
cada pago que procesas de forma segura en línea, cada comunicación privada que circula por el mundo moderno. Todo ello se enmarca dentro de una tradición de pensamiento sobre el cifrado computacional que Alan Turing ayudó a crear. Internet es, en cierto modo, la herencia de Turing, un legado que sus fundadores habrían tenido dificultades para expresar plenamente. El mundo moderno cifrado se basa en principios que él impulsó, en una máquina que él diseñó, en una guerra sobre la que el mundo nunca ha conocido toda la verdad. Los alemanes creían que 158 quintillones era un número tan grande que formaba un muro. Turing observó ese mismo número y vio una pregunta. La formuló de otra manera. La respondió con matemáticas. Y el muro cayó en 11 minutos. No porque la máquina fuera indestructible, sino porque nunca habían conocido a nadie como él. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que significa llevar una labor en silencio. Hacer un trabajo importante sin recibir siempre el reconocimiento que merece. Alan Turing nunca escuchó los aplausos. Nunca vio su rostro en los billetes. Nunca leyó los libros que lo proclamaban héroe. Pero su trabajo sigue salvando vidas de maneras que aún no hemos comprendido del todo. Ese es el tipo de legado que no necesita reconocimiento para ser real. Si esta historia te conmovió, si sentiste aunque sea una pequeña parte del peso que Turing cargó y de lo que su mente logró, por favor, tómate un segundo y dale a me gusta. Parece un gesto insignificante, pero realmente ayuda a que este canal llegue a más personas que merecen escuchar estas historias. Historias como esta no deben permanecer ocultas. El algoritmo responde cuando lo haces. Y si aún no estás suscrito a Español Historia, este es el momento. Te traemos las historias jamás contadas, las que los libros de historia mencionan en notas a pie de página, las que lo cambiaron todo sin que nadie se diera cuenta. Suscríbete y no te pierdas ninguna. Ahora quiero leer sus comentarios. No es una pregunta retórica, de verdad quiero saberlo. Si hubieran sido Alan Turing, considerando su inteligencia, su contribución y el trato que recibió de su país, ¿creen que habrían perdonado a Gran Bretaña? Dejen sus comentarios abajo. Su opinión importa. La próxima vez, nos adentraremos en una de las operaciones militares más audaces y menos conocidas de toda la Guerra del Pacífico. Una misión tan temeraria que a quienes la planearon se les advirtió que era prácticamente una sentencia de muerte. Y aún así, la llevaron a cabo. No se la querrán perder. Gracias por formar parte de esta comunidad. Cada visualización, cada comentario, cada vez que compartes estas historias, contribuyes a preservar la veracidad de la historia. Nos vemos en la próxima.